con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, con Inés Rajido. Nos toman esto que es el quinto informe de inversión social de SGC. Bueno, primero, Iri, bueno, muchas veces hablamos de problemas de todos los días, pero bueno, esto es algo positivo, no es solo un título, ¿no? Porque por acá vemos mucha gente que son proyectos, que son personas involucradas en cuestiones que, bueno, se financian en conjunto entre la provincia. Hay muchos proyectos en conjunto entre el Consejo de Educación y SGC, como una operadora que tiene responsabilidad social, particularmente en zona norte y en zona sur, ¿no? Porque está en ambos lados de la provincia. Totalmente. Bueno, hoy participamos de la presentación del informe 2025 en el marco del Plan de Inversión Social de SGC. Y para nosotros desde el Consejo Provincial de Educación es muy importante participar en esto porque tiene que ver con ese acompañamiento que brinda la empresa para las políticas públicas educativas que se están desarrollando. En este entramado de inversión social de la empresa CGC, nosotros tenemos una alianza estratégica por la alfabetización, a donde se suma también la Fundación Pérez Compan y la Fundación Instituto Natura, que son organizaciones civiles que también han sido convocadas por la empresa para fortalecer las políticas públicas de la provincia en términos de educación. Avanzamos también con un compromiso por la alfabetización en el marco del plan de inversión y también con todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes de las escuelas técnicas puedan desarrollar las prácticas profesionalizantes en el entorno laboral real que definen las empresas que trabajan en el marco del proyecto económico productivo de la empresa CGC. Así que bueno, la verdad que contentos de poder avanzar en esto. Siempre digo que el plan de inversión de CGC está definido en clave territorio santacruceño, porque realmente lo que hace es acompañar las políticas que están definidas en términos de gobierno y capitalizar todo ese valor que surge del trabajo, en el caso de educación, de cada una de las instituciones educativas. Para educación, el plan de inversión de SGC es muy importante porque no solamente es acompañamiento desde las propuestas al equipo del Consejo Provincial de Educación, sino que pone el foco fundamentalmente en el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes de toda la educación secundaria, con un proyecto específico para lo que es la educación técnica, pero en realidad está planteado para todo el sistema educativo. Y en la mañana de ayer pudo participar en la legislatura provincial de la Comisión de Educación a raíz de un requerimiento, una invitación de los diferentes diputados. Bueno, queríamos conocer un poco más sobre los pormenores y su exposición, su intervención en la misma comisión. Bueno, en el día de ayer fui invitada por la Cámara de Diputados a partir de una resolución en la que me convocan. Tuvimos 2 horas y media de charla con los diputados, la verdad que muy rica, muy enriquecedora, a donde cada diputado pudo tomar conocimiento de... Remarco, Iri, que no solo participaban diputados, sino también dirigentes gremiales, ¿no? Sí, en realidad se fueron dando diferentes momentos. En un momento estuvieron trabajando en función de otros proyectos dirigentes gremiales, luego referentes de educación por otro de los proyectos que había presentado uno de los diputados, y cuando nos toca a nosotros con otra parte del equipo provincial de educación, se trabajó sobre el plan integral estratégico de la gestión del Consejo. Pudimos abordar todas las dimensiones, la dimensión que tiene que ver con la infraestructura, lo estructural de la educación, que es lo pedagógico didáctico, cómo educación piensa a partir de alianzas estratégicas con diferentes sectores de la comunidad, el mundo empresarial, el mundo del sindicalismo, el mundo de las organizaciones civiles, cómo avanzamos en ese proceso de fortalecimiento e implementación de las políticas públicas. Fue una jornada muy, muy linda, a donde cada diputado pudo expresar todas las inquietudes que tenía, las necesidades de sus localidades, y también, los invité a un próximo encuentro, pero en el espacio del Consejo Provincial de Educación, porque entendemos que si proponemos la transformación de la educación, el Poder Legislativo es un protagonista clave para acompañarnos en este proceso. Si tengo que evaluar el encuentro del día de ayer, para mí fue muy positivo, muy enriquecedor, y me pareció una gran oportunidad para que también los diputados puedan conocer cómo en el día a día se van implementando las políticas públicas definidas del Consejo Provincial de Educación. Bueno, vos venís de la Cámara de Diputados, o sea, no es un ámbito desconocido para vos. Ahora, ¿pensás que hay como una desconexión, ¿no?, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en estas cosas? Porque muchas cosas que te habrán preguntado, quizás te lo preguntás y decís, no, puede ser que no lo sepan. Bueno, yo creo que es un poder distinto, con otras particularidades, justamente porque estuve en el Poder Legislativo, sé cuáles son las formas de funcionamiento. Son ámbitos distintos, pero sí creo como muy importante para el crecimiento de los santacruceños que se trabaje en forma articulada. Por eso, ante una convocatoria del Poder Legislativo,
ahí estábamos. Y ante cada convocatoria que la Cámara de Diputados o que surja de un diputado, nosotros vamos a estar, porque nos parece muy importante no solamente compartir el hacer, sino responder las inquietudes y las necesidades y los reclamos que tengan los diputados. No vamos a avanzar en un proceso de transformación de Santa Cruz si no nos podemos encontrar también desde las diferencias. Yo insisto con eso. El pensar diferente tiene que ser un punto clave para encontrarnos. Por eso avanzamos en este sentido y voy a aceptar cada convocatoria que me hagan. Ante cada posibilidad de encuentro con el Poder Legislativo, ahí vamos a estar. Y también nos vamos a esperar en el Consejo Provincial de Educación. Iris, hablando de las diferencias que estamos viviendo, ¿cómo está afectando a la educación precisamente las medidas de fuerza que está llevando adelante el gremio en un contexto económicamente complicado? Bueno, todos sabemos cuál es la realidad de la provincia de Santa Cruz y cuáles son los reclamos y las situaciones, disculpen un segundo. Sí. Y cuáles son los reclamos y situaciones que se dan con el sector del sindicalismo docente. Tuvimos hace muy poquito una subcomisión laboral. Mañana tenemos otra, a las 10 de la mañana, una nueva convocatoria para poder seguir dialogando. O sea, insistimos con el encuentro, con el diálogo, un diálogo responsable. Vuelvo a reiterar, un diálogo que proponga que los estudiantes estén en las aulas, que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender. Mañana nos encontramos nuevamente y esperamos llegar con soluciones a esta situación que se presenta en nuestra provincia. Lo de los resguardos laborales fue muy discutido, pues finalmente lo extendieron hasta fin de año, pero hay una cuestión de fondo que es, va cayendo la matrícula, cae la cantidad de estudiantes, para ser concretos, y obviamente que van a quedar aulas vacías, cargos o docentes sin los alumnos necesarios para poder dar clase, y es un fenómeno que se viene dando en todo el país, no es un tema solamente de Santa Cruz. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? Porque obviamente, ¿qué dicen del sector docente? Y bueno, en vez de tener aulas de 30 alumnos, hagamos aulas con 2 docentes para trabajar sobre esos mismos 30 alumnos, para resguardar el trabajo de todos. Pero bueno, esto obviamente es una cuestión finita, entonces, ¿cómo se resuelve la cuestión de fondo? Porque bueno, obviamente hoy quizás dieron un plazo por 30 días, será hasta fin de año, pero volveremos a tener el mismo problema. Bueno, la realidad de la baja de nacimientos con el impacto real en la matrícula de las escuelas es algo que nos afecta como santacruceños, es una realidad de todo el mundo y una realidad en términos de provincia. Entonces, esto impacta en el sistema educativo. La baja de matrícula no es en el 2026, de hecho los resguardos los tuvimos desde el 2024, 2025 y 2026. Hay una decisión política, hay una política de Estado que es sostener las fuentes laborales. Ante esta baja de matrícula, que se puede vivir como una crisis, el gobierno provincial, a través del Consejo Provincial de Educación, lo reconoce como una gran oportunidad para avanzar en la transformación de la educación. El cómo se va a hacer eso es algo que seguramente vamos a tener que discutir con todos los sectores de la comunidad. Pero este resguardo que hoy está planteado, que es ese docente que hoy no tiene alumnos, porque Santa Cruz, hasta febrero, de acuerdo a las estadísticas que teníamos 7.000 alumnos menos. Pero claramente ahora que tenemos la claridad, finalizando el mes de abril, de las matrículas que tenemos en las escuelas, hemos superado los 8.000 alumnos. Tenemos 4.000 y pico de alumnos menos en el nivel inicial. Para darnos un número, digo, hoy en el nivel inicial en Santa Cruz, ¿qué cantidad de alumnos tenemos? Nosotros tenemos 8.000 alumnos, 4.600 alumnos menos, desde el 2020 hasta ahora. Sí. Con un impacto muy grande en los 2 últimos años. Porque obviamente toda esta realidad de la baja de nacimientos va impactando hoy en nivel inicial y en los próximos años en primaria y en el resto del sistema educativo. El definir el resguardo como una política de resguardo de la fuente laboral del docente es importante. Pero eso tiene que estar en directa relación con el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes. ¿Sí? Esa es la relación que nosotros queremos. Y el pensar la cantidad de alumnos por aula puede ser una variable que a considerar en la calidad educativa. Pero cuando hablamos de calidad educativa es mucho más que la cantidad de alumnos en las escuelas, porque de hecho venimos transitando un proceso donde en muchas aulas de Santa Cruz había muy pocos alumnos.
muy pocos alumnos, no es a partir de este año. Si tuvimos resguardo en 2024 y en 2025 es porque tenemos en las aulas muy pocos alumnos. En algunas situaciones se puede dar el número que planteabas, pero la verdad es que la realidad más grande de Santa Cruz son muchos menos alumnos en las aulas, porque los alumnos no están, porque no hay niños. Entonces, ¿cómo se resuelve la cuestión de fondo? ¿Cómo se resuelve? Optimizando los recursos humanos. Estos recursos humanos que están en resguardo, incorporándolos a la dinámica de organización de las escuelas, pero pensar de otra manera el cómo potenciar este recurso humano, ¿no? Con los alumnos que tenemos hoy. Con los alumnos que hoy tenemos. Entonces, hablando de nivel inicial, nosotros tenemos un nivel inicial que define una propuesta de 3 horas. Pero también tenemos jardines a donde hay mucho recurso humano en resguardo. ¿De qué manera pensar en fortalecer las trayectorias educativas de esos estudiantes de nivel inicial con todo este recurso que hoy tenemos en resguardo? Quizás eso pueda significar proyectos pensados en otro momento de la carga horaria de la institución, quizás en proyectos que potencien ese proyecto político institucional que tiene cada jardín. ¿Y estos docentes que están en resguardo horario han presentado proyectos para poder llegar a este fin que usted indica? A través de las direcciones provinciales se ha solicitado que las direcciones de cada jardín de infantes pueda presentar los proyectos. Se han presentado algunos, estamos a la espera, porque esto, digamos, va avanzando y transcurriendo el año, de más proyectos que le den sentido a ese recurso humano valioso docente que está en la institución, pero un sentido que cobra valor cuando eso se traduce en más y mejores posibilidades de educación de los niños, en este caso del nivel inicial. De eso se trata. Bueno, volviendo a la subcomisión laboral de mañana, ¿qué temas a tratar tienen? Bueno, nosotros mañana tenemos nuevamente una instancia de subcomisión laboral. Queremos avanzar. AMET nos pidió en la subcomisión anterior que los resguardos se pudieran plantear para todo el año. Nosotros accedimos a eso, a sostener los resguardos durante todo el año. Tenemos que seguir avanzando. AMET también nos pidió la implementación de la instancia de formación para secretarios. Eso también es algo en lo que está trabajando el Consejo Provincial de Educación. Sabemos que una de las necesidades, y lo han planteado los gremios en diferentes instancias, es la fecha de paritaria salarial. Pero nadie desconoce cuál es la realidad de Santa Cruz. Esperamos que mañana, en el ámbito de la Cámara de Diputados, en esta relación que decimos de cómo impacta el hacer del Poder Legislativo en la calidad de vida de los santacruceños, se pueda pensar realmente en avanzar con la propuesta de endeudamiento, que es el camino por el que la provincia necesita avanzar, ¿no? Eso va a generar mayores posibilidades de trabajo. En términos de educación, a nosotros nos va a significar la posibilidad de terminar obras que están sin finalizar y obras que hay que iniciar a partir de las necesidades que tiene el Consejo Provincial de Educación, pero en términos de las necesidades de los santacruceños, ¿no? Por ejemplo, ¿qué obras necesitan finalizar el Consejo de Educación hoy? Nosotros tenemos como necesidad de finalización de obra, por ejemplo, la escuela ECO 10 de Caleta Olivia, porque es el lugar. La escuela técnica número 10, la industrial número 10, la ECO 10. Finalizar todo lo que tenga que ver con la pileta del Levimal, que es una necesidad que se tiene desde hace muchos años. Poder finalizar el gimnasio de la EPP 52 de la localidad de Pico Truncado. Finalizar la escuela técnica. Estas son todas obras que las encontramos abandonadas. Finalizar la escuela técnica de la localidad La EPE, de la localidad de Los Antiguos. Avanzar con la finalización del secundario de la localidad del Calafate. Avanzar con el núcleo educativo necesario en la localidad de Puerto Santa Cruz. Finalizar esa obra que está sin terminar de la escuela técnica de Piedra Buena. Avanzar con la ampliación de un sector que necesitamos reparar de la Escuela Agrotécnica de Gobernador Gregores. Terminar la Escuela Industrial de Procesos Energéticos en la localidad de 28 de noviembre. Y avanzar con la construcción del edificio de la EIPE de Río Gallegos y de un nuevo núcleo educativo en el barrio Bicentenario, en la zona del barrio San Benito, que es el sector hacia donde se da el mayor crecimiento de la localidad de Río Gallegos. Muchas demandas, ¿no? Muchas demandas. Puntualmente. Bueno, por último, obviamente el docente por ahí sí me parece importante. Estas obras que se necesitan de educación son obras que también van a generar trabajo. Sí, sin duda. Van a generar trabajo y esto obviamente va a impactar en cada una de las familias santacruceñas.
Bueno, por último, dos cositas. Una, hoy te cuestionaban el que se prendió fuego una caldera, ¿no? En el secundario 42 de Caleta Olivia, la gente de ADOSAC. No sé si pudiste hablar con Magdalena Paredes, puntualmente si ya se lo solucionó, qué es lo que pasó. Sí, desde un primer momento la comunicación con Magdalena Paredes estuvo porque es la directora regional de la zona norte. Se dio un incidente en el secundario 42 con una de las calderas. Rápidamente se comunicaron con Distrigas y también con bomberos y también sí con el sector de mantenimiento del Consejo Provincial de Educación. Ya desde zona norte enviaron toda la documentación para poder intervenir ese equipo rápidamente. ¿Es un equipo viejo o nuevo? En realidad no tiene que ver únicamente con un equipo, esa institución tiene que tener nuevamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, si hay la necesidad de cambiar un equipo, porque eso no es un equipo que tenga muchos años, pero sí hay una necesidad de ver qué pasó que se dio este incidente en el día de hoy. Bueno. Ya la profesora Magdalena Paredes envió absolutamente toda la documentación. Nosotros a las 3:30 de la tarde teníamos toda la documentación de la zona norte para poder avanzar con los procesos administrativos para dar la respuesta. Bien, bueno, hablabas recién lo de Cámara de Diputados y lo último que te pregunto, obviamente te escuchan hablar los docentes, dice, bueno, y el aumento salarial, y la paritaria, el ofrecimiento salarial, Berbes dijo que segunda quincena. Ahora está lo de la toma de deuda, pero no es específicamente para aumento salarial, a pesar de que algunos gremios han manifestado la necesidad de aprobarlo, porque va a terminar beneficiando a todos indirectamente, nos decía hoy el ministro de Economía, pero particularmente, ¿cuánto tiempo pensás que falta para un ofrecimiento salarial al sector docente? Bueno, a ver, el ofrecimiento para el sector docente es una preocupación del gobierno provincial, ¿sí? Y una ocupación en términos de ir generando los procesos de diálogo. Nosotros entendemos que en los próximos días ya vamos a tener novedades con respecto al encuentro para poder trabajar paritaria salarial. Pero sí quiero decir algo importante. Esta relación que recién planteabas en cuanto a la aprobación del endeudamiento en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con obras, también impacta en cierta medida en estas posibilidades que tienen que ver con los salarios. ¿Por qué? Porque el poder avanzar con esas obras, con fondos que surjan de esta posibilidad de endeudamiento, va a generar más posibilidades en términos del presupuesto provincial. Sí. Entonces, obviamente, esto va a impactar en este sentido también, que creo que esa mirada es importante que también se tenga. Sí, va a impactar en ingresos brutos, en otro movimiento de dinero. Sí, sí, tal cual. Bueno, Iris, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes y bueno, un placer verlos acá en la localidad de Río Gallegos. Ya te iremos a visitar en el Consejo. Cuando quieran, a disposición. Gracias. ¿Hasta cuándo?